Si Roma cayó en el 476, ¿por qué este palacio, esta ciudad, este imperio, siguió brillando durante 1000 años más? La historia convencional cierra el libro de Roma, pero en el este, sus águilas continuaron volando. Se llamaban a sí mismos romanos, herederos directos de César y Augusto, y su capital, Constantinopla, era el centro del mundo conocido. Un faro de civilización, mientras Europa se sumía en la oscuridad. Construyeron maravillas como Santa Sofía, codificaron leyes que aún hoy nos influyen, y crearon un arte de mosaicos dorados que buscaba tocar lo divino. Sin embargo, a este imperio, que resistió asedios, plagas y crisis internas durante un milenio, la historia a menudo le da un nombre que nunca usaron, Bizancio, y con ese nombre parece relegarlo a una nota a pie de página. ¿Por qué se ha minimizado la historia del imperio más longevo de Europa? ¿Qué secretos y legados se esconden tras los muros de la ciudad reina? Es hora de devolverle a la Segunda Roma el lugar que le corresponde en la historia, una historia de supervivencia, esplendor y una caída épica. Mientras el occidente se desmoronaba bajo el peso de las invasiones y la fragmentación política, una llama romana se negaba a extinguirse. En el año 395, el emperador Teodosio dividió el vasto imperio entre sus hijos, un acto pragmático que sellaría el destino de dos mundos. Occidente, con su capital en una Roma simbólicamente asediada, se enfrentaba a la anarquía y a las incesantes migraciones de pueblos que buscaban un nuevo hogar. Pero en Oriente, una nueva capital, Constantinopla, se erigía como el formidable baluarte de la civilización. No fue una caída, sino una profunda metamorfosis. La compleja burocracia, el disciplinado ejército y el sofisticado sistema de leyes romanas persistieron, adaptándose magistralmente a un nuevo contexto predominantemente cristiano y de habla griega. Esta entidad, que los historiadores modernos llamaríamos Bizancio, se veía a sí misma como la única y verdadera Roma. Sus emperadores llevaban la púrpura, el color sagrado reservado para los césares, y gobernaban sobre un imperio que, aunque territorialmente reducido, conservaba intacta la memoria y la ambición de su glorioso pasado. La sombra de la antigua Roma se proyectaba hacia el futuro, no como un fantasma, sino como una semilla púrpura plantada en un suelo más fértil, lista para florecer durante 1000 años más, desafiando la simplista narrativa de un final abrupto en 476. Era la continuación, no el epílogo. Antes de Bizancio, existía un hombre con una visión transformadora. A principios del siglo IV, el emperador Constantino el Grande, tras unificar el imperio, buscaba una capital que reflejara su nueva era, cristiana y estratégicamente orientada hacia el próspero Oriente. Su elección recayó en la antigua colonia griega de Bizancio, un promontorio de valor militar y comercial que controlaba el crucial paso marítimo entre Europa y Asia. Con ambición colosal y recursos ilimitados, transformó la ciudad en la Nueva Roma, o Constantinopla. Se erigieron foros monumentales, acueductos, palacios y un gigantesco hipódromo que rivalizaba en esplendor con la vieja capital. Pero no era una simple imitación pagana. Constantino la llenó de magníficas iglesias y preciosas reliquias cristianas, fusionando la pompa imperial romana con la devoción de la nueva fe. Su inauguración en el 330 redefinió el curso de la historia occidental. Constantinopla no era solo un centro administrativo, era un símbolo sagrado, una ciudad protegida por Dios, destinada a ser el corazón del mundo civilizado durante los siguientes 1000 años. Su fundación representó el desplazamiento del centro de gravedad del mundo romano, un acto que aseguró la supervivencia del legado imperial en un nuevo y deslumbrante envase. En el siglo VI, un emperador de origen humilde, Justiniano I, soñó con restaurar la gloria completa y universal de Roma. Fue una auténtica fuerza de la naturaleza, un gobernante infatigable cuya ambición no conocía límites. Su gran proyecto era la Renovatio Imperies, la renovación del imperio. Para ello, envió a sus generales, como el brillante Belisario, en audaces campañas para reconquistar el norte de África, la península itálica y partes de Hispania. Simultáneamente, emprendió la monumental tarea de compilar y codificar 1000 años de jurisprudencia romana en el Corpus Juris Civilis, un legado legal que aún hoy influye profundamente en los sistemas jurídicos de Occidente. Pero su reinado casi termina prematuramente durante los violentos disturbios de Nicea, cuando la capital ardió y el trono tembló. Fue su esposa, la emperatriz Teodora, quien con su férrea determinación le convenció para no huir. De las cenizas de la revuelta, Justiniano construyó su obra maestra y testamento eterno, la gran iglesia de Santa Sofía, con una cúpula colosal que parecía flotar en el aire,
un milagro de la ingeniería y un símbolo del poder divino y terrenal. El sueño dorado de Justiniano, aunque efímero en sus conquistas, dejó una marca indeleble en la historia. En el siglo VIII, una feroz tormenta teológica sacudió los cimientos mismos de Bizancio. No fue una invasión externa, ni una disputa dinástica, sino una pregunta que dividió a la sociedad. ¿Deben ser veneradas las imágenes sagradas? El emperador León III, el Isaurio, creía firmemente que la adoración de iconos era una forma de idolatría que había provocado la ira divina, manifestada en recientes desastres militares. En 726, emitió un edicto ordenando la destrucción de todas las representaciones religiosas. Así comenzó la iconoclasia, la guerra de las imágenes. Los iconoclastas, o destructores de imágenes, purgaron iglesias y monasterios, borrando siglos de arte sacro con martillos y capas de yeso. Se enfrentaron a los iconódulos, los veneradores de imágenes, quienes arriesgaron sus vidas para proteger los iconos, viéndolos como ventanas hacia lo divino, no como ídolos paganos. Monasterios fueron clausurados y monjes, ferozmente perseguidos. Esta guerra civil espiritual no era solo sobre arte. Era una lucha por el alma del imperio, redefiniendo la relación entre el poder imperial, la iglesia y el pueblo. La controversia duraría más de un siglo, dejando cicatrices profundas e imborrables en la cultura y la fe bizantinas. El eco de la catástrofe de Manzikert en 1070 y resonaba como una sentencia de muerte para el imperio. Anatolia, su granero y vivero de soldados, caía en manos de los turcos selyúcidas. Las arcas estaban vacías, las fronteras eran indefendibles y la guerra civil corroía el poder central. El imperio se asomaba al abismo. En este momento de desesperación, un hombre emergió de la aristocracia militar, Alejo I Comneno. Su ascenso al trono en 1080 no fue una simple sucesión, fue una toma de poder para salvar un estado en ruinas. Con una determinación férrea, Alejo reestructuró el ejército, reformó la moneda y centralizó la administración. Su movimiento más audaz y arriesgado fue su llamado de auxilio a los reinos de Occidente, una súplica que se transformaría en el torrente imparable de la Primera Cruzada. El águila de dos cabezas, emblema de su dinastía, despertaba de su letargo. Una cabeza vigilaba al este, planeando la reconquista. La otra, con recelo, observaba al oeste, tratando de manejar a los ambiciosos príncipes cruzados. Esta fue la restauración comnena, un siglo de renacimiento militar y cultural que postergó el final inevitable y grabó en la historia la asombrosa resiliencia de Bizancio. El imperio ya no era más que una sombra dorada, un eco de su antigua gloria. Constantinopla, la ciudad de los deseos del mundo, era una isla cristiana en un creciente mar otomano. Sus defensas, las legendarias murallas de Teodosio, habían resistido más de 20 asedios a lo largo de un milenio. Pero en 1453, una nueva era de guerra llegó a sus puertas. El joven y ambicioso sultán Mehmed II trajo consigo un arma que cambiaría el asedio para siempre. Cañones de un tamaño nunca antes visto, diseñados para pulverizar la piedra que había protegido a la ciudad durante generaciones. Al frente de los pocos defensores se encontraba el último emperador, Constantino X Paleólogo. Rechazando las ofertas de una rendición segura, eligió el camino del mártir, unirse a sus soldados en la muralla para una última y desesperada defensa. Dentro de la ciudad, el miedo se mezclaba con una fe inquebrantable. Mientras las gigantescas balas de cañón impactaban como truenos contra las murallas, los ciudadanos llenaban las iglesias, rezando por un milagro que no llegaría. El largo crepúsculo de 1000 años estaba a punto de terminar en una noche de fuego y acero, sellando el destino del último vestigio de Roma. La caída de los muros de Constantinopla en 1453 no silenció su voz. Aunque el imperio político desapareció, su alma cultural emigró, transformándose y sobreviviendo. Su legado más directo es la Iglesia Ortodoxa, que se convirtió en la guardiana sagrada de la teología, el arte de los iconos y la solemne liturgia bizantinas. Pero su influencia viajó más al norte. En las estepas de Rusia, los zares de Moscú se proclamaron herederos de Bizancio, adoptando su majestuosa águila bicéfala como símbolo de poder imperial y declarando a Moscú la tercera Roma. Mientras tanto, en el oeste, el redescubrimiento del Corpus Juris Civilis de Justiniano, durante el Renacimiento, sentó las bases de casi todos los sistemas de derecho civil en la Europa continental, un pilar invisible pero fundamental de la sociedad moderna. Desde las cúpulas de las iglesias rusas hasta los principios de la justicia europea, los ecos de oro de Bizancio resuenan con fuerza. Es un imperio oculto a plena vista, cuyo tesoro no fue saqueado, sino que se fundió en el crisol de la civilización mundial, a menudo sin que se le reconozca el mérito.